والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakum Allah ya ikhwan, bienvenidos. Regresamos a la serie de clases de Al-Aqida, la creencia, y en esto estamos estudiando del libro At-Tawdih al-Bayan li Shajarat al-Iman, la explicación y la aclaración del árbol del imán, el árbol de fe, el árbol de la fe. Naam. Escrito por el imam o el sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. La semana pasada, ya Juan, barakallahu fikum, o la clase pasada, dejamos donde el sheikh estaba explicando la descripción y características y cualidades de el creyente fuerte, el creyente que tiene imán completo, si se recuerdan. Y el sheikh estaba mencionando en la última parte donde dejamos en la clase, la última clase, el sheikh estaba mencionando que el creyente, el mu'min, la persona que tiene imán, está en uno de tres categorías, sea que es de los sabiqun al-muqarribun, o es de los muqtasidun, o es de los da'alimun li anfusihim. Esas son las tres categorías. Los vamos a mencionar otra vez para recordar la gente de donde dejamos y lo que mencionó el sheikh, y también para la gente que no pudo estar o escuchar la última clase, pues puede saber dónde dejamos y de qué se hablaba. El sheikh menciona y dice que el creyente o los niveles del creyente hay tres, y Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona en el Corán. El sheikh primeramente dice el primer nivel y el más alto de los tres niveles, o el nivel más fuerte o más alto, dice el sheikh, es el sabiqun al-muqarribun, aquellos que son los que más hacen esfuerzos para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el sheikh, ellos son los que cumplen con todo lo que es obligatorio, y igualmente hacen todo lo que es mustahab, recomendado, de la sunnah. O sea, puede ser que no es obligatorio, pero es de la sunnah y es mustahab, es recomendado, y él lo hace igual, cumple con eso también. Igual, él abandona y se aleja de todo lo que es haram, ilícito. Todo lo que es ilícito lo abandona y lo deja, y no hace nada de lo que es haram. Igualmente abandona y se aleja de todo lo que es makruh, lo que no es recomendado hacer. Igual la persona hace y cumple con las cosas buenas que son mubah, que son permitidas. Y aquí, antes de seguir, porque aquí está mencionando los diferentes juicios,
Sabemos que en la Sharia, en la legislación islámica, y Juan, hay 5 juicios de todo, de todas las cosas. 5 juicios. Lo que es obligatorio, wajib, el primer juicio es wajib, lo que es obligatorio. ¿Vale? Es decir, el wajib, si la persona lo hace, es recompensado, o el hombre que hace, o el creyente que hace lo que es wajib, lo que es obligatorio, es recompensado por cumplir con esa obligación. Y si lo abandona, es escrito para él un pecado. Quien abandona una cosa obligatoria, pues es un pecado. Entonces es escrito para él un pecado. Ese es el primer juicio, lo que es wajib, lo que es obligatorio. El segundo juicio es lo que es mustahab. Mustahab recomendado. Algo de la sunnah, por ejemplo. Y lo que es recomendado es todo lo que hay evidencia del Corán y la sunnah, que el profeta sallallahu alaihi wasallam, por ejemplo, ha mencionado que hay una recompensa por hacerlo, o hay una virtud en hacerlo. Si hay evidencias donde el profeta sallallahu alaihi wasallam está mencionando una virtud en hacer algo o una recompensa, pues entonces esto es algo que es mustahab. Algo mustahab. Quien cumple con el mustahab, hay una recompensa para él, y quien lo abandona y lo deja, no hay ningún pecado para él. Es diferente a lo obligatorio. Las dos cosas, el wajib o el mustahab, hay recompensa si la persona lo hace, pero el wajib, si se abandona, pues hay un pecado, y el mustahab, lo recomendado, si se abandona, no hay ningún pecado. Ese es el segundo juicio. El tercer juicio es lo que es mubah. Mubah, lícito. Es lícito hacerlo. No hay, es una acción que es permitida hacerla. No hay ninguna evidencia que dice que es algo ilícita, o hay una evidencia que menciona que hay una virtud o hay una, digamos, una recompensa específica para esa acción. Entonces, si no hay nada de eso, pues entonces es algo que es permitido. Es algo que es permitido. Es mubah. Es mubah. Pero no podemos decir, aunque es algo bueno, puede ser que es algo bueno, pero no podemos decir que es mustahab, porque no tenemos evidencias que dice, que menciona la virtud, o que menciona una recompensa para esa acción. Entonces, el tercer juicio es mubah. Es algo permitido, algo lícito. Es el tercer juicio. El juicio cuarto, o el cuarto juicio, es lo que es makruh. Lo que es makruh. Makruh es que no es recomendado. Es algo que es makruh quiere decir algo que a uno no le gusta. Algo que no le gusta. Es algo detestado. O sea, no se gusta. La gente no le gusta. O no le debe de gustar. Este juicio makruh, lo que no es recomendado hacer, si la persona lo hace, no hay un pecado escrito para él. No hay un pecado. Porque no hay suficiente evidencias mencionado que hay un castigo para quien lo hace. Entonces, es makruh. Y si la persona lo abandona, pues sí hay recompensa para él. Si la persona se aleja y abandona lo que es makruh, pues hay una recompensa para él. Pero si lo hace, no hay pecado para él. ¿Me explico? Ese es el cuarto juicio. Y el quinto juicio, el último, es lo que es haram. Lo que es haram. La persona que hace lo que es haram, pues entonces hay escrito para él un pecado. Y quien abandona el haram, hay una recompensa para él. Entonces, lo haram es porque hay evidencia que no se debe de hacer. Sea que Allah lo ha prohibido en el Corán, o el profeta sallallahu alaihi wasallam lo ha prohibido en el Corán, o Allah y su mensajero en el Corán y en la sunnah
hay evidencia que hay un castigo para quien hace esto. Eso es el haram. Entonces son los 5 juicios en la legislación islámica, en la Sharia. Entonces aquí el Sheikh está mencionando que este primer nivel de el creyente, lo que se llama sabiqun al-muqarribun, aquellos que hacen un gran esfuerzo en acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, son aquellos que cumplen con lo obligatorio, con el wajibat, y cumplen con el mustahabbat, lo que es mustahab, recomendado, se alejan completamente de lo que es haram, y abandonan igual y se alejan de todo lo que es makruh, lo que no es recomendado, y igual hacen de aquellas cosas buenas que son permitidas. No, ese es el primer nivel y ese es el más alto nivel del creyente. El nivel que sigue es los muqtasidun. Muqtasidun, aquellos que están limitados o ellos mismos se limitan a solo cumplir con las obligaciones y alejarse de lo que es haram. Cumple con lo que es wajib, con lo que es obligatorio, con todo lo que es obligatorio, él cumple. Y todo lo que es ilícito se aleja de ello y lo abandona. Entonces nomás se limita a eso, está limitado solo a eso. Él mismo nomás cumple con esas dos cosas. Cumple con lo que es obligatorio y se aleja de lo que es ilícito. Y no hace las otras cosas que se mencionó en el primer nivel de imán o del creyente, que él hace más de eso, ¿vale? Entonces los dos primeros niveles son creyentes, como los ulama han mencionado. Estos dos primeros niveles de creyente, el que mencionamos, el sabiqun, el muqarribun y el muqtasidun, estos dos niveles, ellos en el día del juicio Allah subhanahu wa ta'ala los va a entrar al paraíso sin juicio, porque son creyentes que cumplieron con los órdenes de Allah y se alejaron de lo ilícito, cumplieron con su imán, solo que el primer nivel es más fuerte porque hizo más obras buenas y hizo más para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, hizo más esfuerzo, y por eso se llaman as-sabiqun al-muqarribun, los que hacen más esfuerzo y se apuran y hacen más esfuerzos para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces son los primeros, y después de ellos los muqtasidun, los que se han limitado a solo cumplir con lo que es obligatorio y abandonar lo que es ilícito. El tercer nivel y el más bajo de los creyentes, pero de todos modos es creyente y es persona de imán, es los zalimun y anfusihum, los opresores de sí mismos, o sea, que se han oprimido ellos mismos. Y estos, dice el Sheikh, son aquellos que en veces, dice el Sheikh, que ellos son los que en veces dejan de cumplir con algo que es obligatorio, algo de las cosas obligatorias para el imán, y también al mismo tiempo en veces hacen aquellas cosas que son ilícitas. Entonces estos que les llaman aquí, o que Allah subhanahu wa ta'ala les ha llamado al-zalimun li anfusihim, es el tercer nivel y el más bajo nivel de los creyentes. Estamos hablando de los 3 niveles de los creyentes. El más bajo es aquellos que sí tienen práctica, sí tienen imán, sí tienen obras buenas, sí cumplen con lo obligatorio y sí se alejan de lo ilícito, y sí hacen lo recomendado y sí también se alejan de lo que no es recomendado, pero en veces caen en error y en veces caen en pecados. En veces no cumplen con lo que es obligatorio y en veces no en veces no se alejan de lo que es ilícito. Esas tres categorías, el Sheikh menciona que Allah subhanahu wa ta'ala lo ha mencionado en el Corán.
donde Allah subhanahu wa ta'ala menciona, o Allah subhanahu wa ta'ala dijo: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: entonces la herencia, o éramos el libro a aquellos que hemos escogido de nuestros siervos, y de ellos son el que se oprime a sí mismo, al-zalimun li nafsih, el opresor de sí mismo. Wa minhum al-muqtasid, y aquel que es el muqtasid, el que se limita a solo esas acciones que hemos mencionado. Wa minhum as-sabiq lil khair, y aquel que hace el gran esfuerzo para hacer lo bueno con el permiso de Allah. Dhalika huwa fadlul kabir, y esto es un gran favor y bendición. Naam. Entonces el Sheikh aquí menciona, esto está mencionado, Allah subhanahu wa ta'ala menciona estos tres tipos de creyentes en esta aya. Y Allah subhanahu wa ta'ala aquí, o en varios ayat en el Corán, conecta al imán con varios actos y acciones. Por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala conecta las buenas obras con imán, conecta la piedad, at-taqwa, con imán, el temor o piedad con imán. Igualmente conecta as-sabr, la paciencia, con imán. Y esto es algo que es necesario entenderlo muy bien, esta conexión que Allah subhanahu wa ta'ala hace con imán y estas cosas como las buenas obras, la piedad, temor, paciencia, que todo esto es parte del imán, es parte del imán. Y la persona no debe de pensar de que el imán, dice el Sheikh, yaktafi fihi bima fil qalb, que es el imán solo es algo que es en el corazón, como hemos mencionado en las otras clases, que el imán no es solo algo que se queda en el corazón. El imán, la fe verdadera, es algo que está en el corazón, pero sale del corazón en las obras con los miembros del cuerpo y en el dicho con la lengua. Entonces el Sheikh dice, ¿cuántas veces en el Corán hemos leído el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: Inna alladhina amanu wa amilu salihat? Aquellos que creen y obran con las obras buenas. ¿Cuántas veces se ha mencionado eso? ¿Cuántas veces se ha mencionado esas acciones con imán? Cuando Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán quiere hablar de los creyentes verdaderos, menciona esto: Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Aquellos que creen y obran con las obras buenas, y después menciona algo de ellos después de eso. Entonces, las obras buenas son de imán, están dentro de imán, están dentro, o estas obras buenas es parte del imán, no es algo afuera del imán, o algo que completa el imán, o algo que hace el imán, solo hace el imán más fuerte. Pero aunque es cierto que las obras buenas hace el imán más fuerte, pero no es solo eso, es algo que es parte del imán. Es parte del imán, está dentro del significado de imán, las obras buenas. Y es algo, dice el Sheikh aquí, es un asunto o un dicho muy profundo o muy fuerte en su significado, que lo voy a leer aquí. والإيمان والأعمال الصالحات من الإيمان داخل في الإيمان ومن لوازم الإيمان وهي التي يتحقق بها الإيمان. Estos tres asuntos que menciona el Sheikh aquí son muy importantes, ya Juan. Estos tres asuntos. Primeramente menciona las obras buenas son
parte del imán, están dentro del imán, están dentro del significado del imán. Eso es primero. Entonces, si se entiende eso, si se entiende que las obras buenas en el Islam, actos de adoración, son parte del imán, es imán, pues entonces la persona no puede entender o creer que su fe solo está en su corazón y no obedece a Allah y no aplica los juicios de Allah, no cumple con los mandatos de Allah o con los mandatos del profeta sallallahu alaihi wasallam y no practica. Esa gente que solo tiene el nombre árabe o islámico y dice que es musulmán pero no practica el Islam, eso no es imán. Eso no es imán. Las obras buenas, el primer asunto que dice el Sheikh aquí, las obras buenas son parte del imán, están dentro del significado de al imán. Y dice el Sheikh, وَمِنْ لَوَازِمَ الْإِمَانِ, y es algo que no se separa del imán. No es posible tener imán sin las obras buenas. No es posible, es imposible tener imán verdadero o imán, fe verdadera, sin obras buenas, o sin práctica del Islam, o sin cumplir con los mandatos de Allah y su mensajero sallallahu alaihi wasallam. Eso es imposible. El Sheikh aquí dice, men lawazim al iman, es algo que siempre está conectado y dentro de al imán. No está separado del imán, nunca, nunca. El tercer asunto, وَهِيَ الَّتِي يَتَحَقَّقْ بِهَا الْإِيمَانِ, y esas obras buenas es lo que fortalece el imán, la fe. Sin las obras buenas, la persona no tiene fe. Y si la persona quiere tener fe fuerte, pues tiene que cumplir con las acciones de adoración y obediencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero sallallahu alaihi wasallam. Entonces lo que hace el imán fuerte es aumentar en las obras buenas. Si quieres aumentar en fe, en imán, pues entonces tienes y hacer tu fe fuerte con Allah subhanahu wa ta'ala, pues tienes que aumentar en obediencia a Allah, tienes que aumentar en actos de adoración, tienes que aumentar en las obras buenas y la práctica general de Islam, la práctica general del Islam, que es obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero sallallahu alaihi wasallam, seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, con esos actos de adoración acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Eso es como la persona fortalece el imán, y estos tres asuntos que menciona el Sheikh es algo muy profundo, muy importante entenderlo. Naam. El Sheikh sigue aquí y dice, entonces, ¿quién dice y reclama que él es un creyente? Dice el Sheikh, فَمَنْ أَدَّى أَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَهُوَ لَمْ يَعْمَلْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَمِنْ تَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ فَلَيْسَ بِصَادِقٍ فِي إِيمَانِهِ. Subhanallah, esto es algo importante lo que dice el Sheikh. Entonces, quien dice o reclama que él es un creyente, pero él no obra y no cumple con los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero en aquello que es obligatorio, y no se le aleja y no abandona lo que es ilícito, lo que Allah y su mensajero han prohibido, pues entonces él no es veraz en su imán y él no tiene imán. No tiene imán. Entonces, Juan, esto no quiere decir que el creyente no puede caer en pecados, porque acabamos de mencionar los tres niveles del creyente. El creyente en veces sí cae en pecado, pero el creyente no es aquel que no practica el Islam. El creyente no es aquel que abandona los mandatos de Allah. Ese no es el creyente. El creyente no es aquel que no cumple con sus mandatos o no se aleja con lo que ha prohibido.
El creyente no es la persona que tiene la creencia, sí, yo soy musulmán, pero Allah sabe que yo lo amo. Es suficiente. Allah sabe. Los musulmanes, los creyentes en Allah subhanahu wa ta'ala y los que siguen la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam no tienen ese tipo de creencia ya, Juan, como los católicos o los cristianos o hasta los judíos, que dicen yo soy judío o yo soy católico o yo y pueden hacer lo que quieren. No, en el Islam no es así, porque el imán son las tres cosas que hemos mencionado: fe en el corazón, creencia en el corazón, que sin eso pues no hay imán; dicho con la lengua, el dicho de creencia en la lengua, y las acciones de esa creencia con los miembros del cuerpo. Entonces, quien dice la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ¿qué quiere decir eso? Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah, y atestifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah. No estamos diciendo que yo reconozco que Allah es Dios y yo reconozco que Muhammad es un profeta. Eso no es el significado de los testimonios de fe. Ese no es el significado. La persona cuando entra en el din del Islam y hace ese testimonio de fe, está diciendo que no hay nada que merece ser adorado en vez de Allah. Es decir, yo no voy a adorar a nadie excepto Allah. No voy a creer nada de shirk, ni decir nada de shirk, ni obrar con nada de shirk. Y Allah es mi Dios, mi Señor, mi Creador, quien yo estoy sometido a Él. ¿Qué quiere decir sumisión, ya Juan? ¿Puede haber sumisión sin obediencia? ¿Puede haber sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala sin obediencia? No puede. Eso es imposible. No estás sometido a Allah subhanahu wa ta'ala si no tienes obediencia a Él subhanahu wa ta'ala. Así que el testimonio de fe, estás declarando que lo vas a adorar a Él solo y único, y que nada tiene ese derecho de ser adorado excepto a Él, y que lo vas a obedecer y que te vas a someter a Él subhanahu wa ta'ala. Igualmente, cuando haces ese testimonio de fe de que Muhammad es el mensajero de Allah, no estás diciendo solamente que yo reconozco que él fue un profeta y un mensajero de Allah. No estás diciendo solamente eso. Estás diciendo que yo reconozco que él es el mensajero de Allah, que él recibió el último mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, el último libro, la última legislación para todos, para toda la creación. Y yo lo voy a seguir su mensaje, voy a creer en él, voy a hablar con lo que él nos dice que debemos hablar o decir, y voy a obrar con lo que él nos obliga a hacer, y me voy a alejar de todo lo que nos ha prohibido. Eso es el testimonio de fe de Muhammad Rasulullah. Entonces, el creyente no es alguien que abandona la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. No es alguien que abandona los mandatos del profeta sallallahu alaihi wasallam. No es aquel que no se somete a los juicios del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, aquí, Juan, es algo muy importante lo que menciona el Sheikh aquí, que quien dice que yo soy creyente en Allah, yo creo en Allah, pero no cumple con las obligaciones y no se aleja de lo que ha prohibido él y su mensajero sallallahu alaihi wasallam, pues entonces esa persona no es veraz en lo que dice que es creyente. No es veraz en eso, lo que dice que tiene de imán, porque eso no es imán. De imán es obediencia y seguimiento y creencia. Todo eso es imán, y no solo lo que uno quiere escoger y elegir. No, pues sí, yo creo en él y está en mi corazón y él sabe.
porque Él puede ver los corazones. O lo que es muy famoso en la lengua de la gente, que es muy desobediente, que dice, solo Allah me puede juzgar. Ustedes no me pueden juzgar, solo Allah me puede juzgar. Eso es una mentira. No sé de dónde han tomado eso. Yo creo que eso vino de la religión cristiana o católica, o no sé, ese dicho famoso que ellos siempre dicen. Si le dices al hermano o a la hermana algo que tiene que hacer o cumplir o dejar de hacer, dice, solo Allah me puede juzgar. O hacen esos comentarios en las redes sociales de que, hermano, no debes de juzgar, eso es solo para Allah. ¿Quién les dijo eso? ¿Dónde en el Corán y la Sunna dice eso? Allah subhanahu wa ta'ala, ya Juan, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dicho algo muy diferente. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, Man lam yahkum bima anzala Allah, fahuwa min al-zalimin. Quien no juzga con lo que Allah ha revelado, pues él es de los opresores. En otras ayat, Allah subhanahu wa ta'ala también dice, Man lam yahkum bima anzala Allah, fahuwa min al-fasiqin. Y quien no juzga con lo que Allah ha revelado, pues él es de los corruptos. Él es de los corruptos, los pecadores. También Allah subhanahu wa ta'ala reveló, Man lam yahkum bima anzala Allah, fahuwa min al-kafirin. Y quien no juzga, subhanallah, escuchen bien, quien no juzga con lo que Allah ha revelado, pues él es de los incrédulos. ¿Qué quiere decir todo esto, ya Juan? ¿Qué quiere decir? Aquí Allah subhanahu wa ta'ala nos está obligando a juzgar con lo que Allah nos ha revelado. Claro, si yo juzgo injustamente a alguien sin evidencia, sin la verdad, pues claro, eso es algo haram. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice, Man lam yahkum bima anzala Allah, fahuwa min al-zalimin. Y quien no juzga con lo que Allah ha revelado, pues él es de los opresores. Entonces, una persona que juzga injustamente, sin evidencia, sin pruebas, sin nada, pues es un opresor. Es un opresor. O si una persona cuenta mentiras, hace calumnias, cuenta mentiras sobre alguien, Allah subhanahu wa ta'ala también dice, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَهُوَ مِنَ الْفَاسِقِينَ. Y quien no juzga, es decir, juzga justamente con lo que Allah ha revelado, pues él es de los corruptos, él es de los pecadores, por ser que mienta y inventa cosas. Igualmente, quien no usa la legislación de Allah y los juicios de Allah y la guía de Allah y su mensajero, y no juzga con eso, y juzga con otro juicio, y prefiere otro juicio, pues Allah subhanahu wa ta'ala dice, fahuwa min al-kafirin. Él es de los incrédulos. Entonces, hay bastantes evidencias y pruebas, ya Juan, que nosotros sí podemos decir a tal persona, esto es haram, esto es ilícito. Lo que estás haciendo, hermano, Allah subhanahu wa ta'ala lo ha prohibido. No debes de hacerlo. Esto es haram. Debes abandonarlo. O lo que no estás haciendo, hermano, es haram, porque debes de cumplir con esto. Por ejemplo, debes cumplir con el salah. Debes de cumplir con el ayuno de Ramadán. Debes de cumplir con, tu palabra, tus acuerdos, tus contratos. Porque Allah subhanahu wa ta'ala te ha obligado a hacerlo. Entonces debes cumplir con eso y no abandonarlo, porque eso es haram. Y cuando se aconseja a la gente con eso, hermano, debes de dejar tu barba que crezca y no afeitar tu barba. O hermana, debes de usar hijab y debes de usar abaya. O no debes de tomarte fotos, hermana, y publicar esas fotos en las redes sociales, porque eso es haram. Todo eso, cuando se le dice a la persona, no me puedes juzgar, solo Allah puede juzgarme, y no, luego llegan a ese dicho, y no sé de dónde lo han sacado, porque no es del Islam ese dicho. Porque Allah subhanahu wa ta'ala
nos dio el din de Allah, el libro, el Corán y la Sunna, que está lleno de juicios. ¿Para qué nos sirven los juicios, ya Juan Barakallahu Fikum? ¿Para qué nos sirve la guía sino para usarlos? Y no para usarla, la guía. O sea, tenemos que aplicar los juicios. Tenemos que difundir esa información. Tenemos que informar a nuestros hermanos y hermanas lo que es obligatorio, lo que es wajib y lo que es haram. Eso es una obligación en nuestro din de Allah para la gente que tiene ese conocimiento. Si les ha llegado ese conocimiento, si uno de ustedes sabe y les ha llegado que fumar cigarros es haram y ves un hermano afuera de la mezquita fumando, le debes de decir, no dejen que fumen afuera de la mezquita. Eso es haram. Deben de llegar enfrente de los... si es posible, agarrarlo a un lado y decirle y avisarlo y aconsejarlo en privado y decirle, hermano, ¿puedo hablar contigo, por favor? Sí, hermano, mira, esto es haram. Esto es haram y no debes de hacerlo. Y más aún, es más feo que lo hagas, esta acción que es haram, enfrente de la mezquita. Eso es más feo aún. Yo te aconsejo, hermano, como mi hermano en din, que lo dejes para que Allah no te castigue y para que te ayude eso, dejar eso lo que es haram. Allah te recompensa y te fortalece, inshallah, te fortalece el imán y la fe, inshallah. Y así se debe de aconsejar, hermanos. Así igualmente las hermanas que llegan vestidas con ropa ajustada y se ve su figura y sus caderas y trasero y su pecho y todo eso, y solo se ponen ni quiero decir hijab porque no es hijab, un trapo encima de su cabeza, pensando que eso es un hijab. Las hermanas deben aconsejar a esa hermana y no dejarla así nomás. Los musulmanes, no es que queremos correr los musulmanes de la mezquita, no. Pero los musulmanes no se deben sentir cómodos pecando en la mezquita, pecando enfrente de la mezquita, pecando adelante de los musulmanes. No se deben sentir cómodos en hacer eso. Un creyente no debe sentirse cómodo pecando enfrente a otro creyente. Y menos en la mezquita, o menos afuera de la mezquita, sí. No. Entonces, el creyente, ya Juan Barakallahu Fikum, como el Sheikh aquí está mencionando, el creyente que es veraz en el dicho de que él es creyente, pues entonces es la persona que cumple con los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero y se aleja de aquello que ellos han prohibido. Now, sigue el Sheikh aquí, Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah, y dice, así como Allah subhanahu wa ta'ala en veces conecta las obras buenas con el imán, también conecta a taqwa con el imán, piedad o temor a Allah subhanahu wa ta'ala con imán. Y el Sheikh dice, igual como por ejemplo en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dijo, Alá inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzinun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, lo que quiere decir, ¿y acaso no los awliya de Allah, los amados de Allah, los que el awliya, antes de seguir con la aya, les explicamos, awliya es el plural de wali. Wali quiere decir el que apoya, el que ayuda, el que protege, el que cuida, el que cuida, el que protege, el que apoya, el que ayuda. Ese es el wali. Entonces, el wali de Allah, ¿quién es el wali de Allah? Pues, ¿cómo vamos a proteger y cuidar y Allah subhanahu wa ta'ala? No, ayudamos y apoyamos el din de Allah. Protegemos y cuidamos el din de Allah y los mandatos de Allah y el tawhid de Allah y la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala. Protegemos eso, cuidamos eso, ayudamos en eso, apoyamos eso. Y así la gente que hace eso, aquellos que
que ayudan y apoyan el din de Allah y el tawhid de Allah y la obediencia a Allah, hacia Allah subhanahu wa ta'ala, ellos son los awliya de Allah. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala aquí dice, ¿y acaso no los awliya de Allah no tendrán miedo, khawf? No tendrán miedo, ni tendrán o ni estarán tristes en ese día, es decir, en el día del juicio. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Aquellos, estamos hablando de los awliya de Allah, aquellos que temaban o tenían piedad, que eran piadosos y temerosos hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces ellos son los que no van a tener nada de miedo y no van a estar tristes en ese día. Es decir, por ser que Allah no los va a castigar, Allah les va a dar una gran recompensa. No van a tener miedo, es decir, van a estar seguros, se van a sentir seguros y protegidos de Ar-Rahman. Y no van a estar tristes, porque van a estar felices en ese día con esa gran recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala les va a dar. Entonces aquí, ¿quién es el muttaqi? ¿Quién es el piadoso o el temoroso hacia Allah subhanahu wa ta'ala? Pues entonces Allah es un wali para él. Allah es el wali para él. Allah es quien lo va a proteger, lo va a cuidar, le va a ayudar, le va a apoyar. Allah es quien será para él eso. Será su wali. Naam. Y el Sheikh aquí sigue y dice, entonces aquí se menciona el imán amplio, la fe amplia que cubre todo lo que está en el corazón de la creencia y de las intenciones buenas y de las obras buenas. Esto es la gente de imán que tiene esto. Y el imán, dice el Sheikh, no se cumple o no se completa excepto que el creyente tema desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, tema recibir la ira de Allah subhanahu wa ta'ala, tema de el kufr, dice el Sheikh, min el kufr wal fusuq wal isyan, tema de incredulidad, tema del fusuq, corrupción y pecados y todo eso, y igualmente isyan, el tema de ser desobediente a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces dice el Sheikh, وَلِهَذَا حَقَّقَ لِذَلَكَ بِقَوْلٍ وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala termina ese ayah diciendo, y ellos eran temerosos o eran piadosos, y por eso son los awliya de Allah subhanahu wa ta'ala. Y ellos tienen taqwa. ¿Qué es taqwa, ya Juan? Taqwa es el temor de Allah subhanahu wa ta'ala y piedad. Cuando le preguntaron, hay una narración famosa de Talq ibn Habib, era un famoso tabi'i. Los tabi'in son los estudiantes de los sahaba, los alumnos de los sahaba, o esa segunda generación después de la generación de los sahaba. Talq ibn Habib era uno de los grandes sabios de los tabi'in y fue preguntado sobre la palabra taqwa y su significado. Y Talq ibn Habib, rahimahullah ta'ala, dijo: at-taqwa es que obres en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala con una luz de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice: an ta'mal bi ta'atillah ala nur min Allah wa tarju thawab Allah. Que obres y cumples con la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala sobre obteniendo una luz de Allah subhanahu wa ta'ala, esperando la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an tatruk ma'asiyat Allah ala nur min Allah takhaf iqab Allah. Y es igual abandonar los pecados o la desobediencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala sobre o con una luz de Allah, temiendo con temor
de el temor del castigo de Allah. Temiendo el castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Entonces, Talq ibn Habib, cuando le preguntaron qué es taqwa, qué es esta palabra taqwa que se menciona en el Corán y la Sunna, y él dijo, es cumplir con la obediencia o obrar en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala con una luz de Allah, esperando la recompensa de Allah, y es abandonar y alejarse de la desobediencia hacia Allah con una luz de Allah subhanahu wa ta'ala, temiendo el castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. No, entonces esto es taqwa, ya Juan. Y la persona que tiene taqwa es el muttaqi. Entonces el muttaqi, el que teme a Allah, el piadoso, pues él recibe eso de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala será un wali para él. Lo va a proteger, cuidar, lo va a ayudar, le va a apoyar en todo. No. Y hay un hadith largo, un hadith Qudsi, que también Allah subhanahu wa ta'ala menciona. Si se recuerdan, el hadith Qudsi, ya Juan, es un hadith que el profeta sallallahu alaihi wasallam ha narrado de lo que dice Allah o lo que dijo Allah subhanahu wa ta'ala. Pero no es Corán. Es hadith, lo que se llama hadith Qudsi. Un hadith sagrado. Por ser que es palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, pero lo que Allah dijo. Y es en las palabras de el profeta sallallahu alaihi wasallam. Él está narrando lo que dijo el profeta sallallahu alaihi el profeta sallallahu alaihi wasallam está narrando lo que dijo Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces en este hadith que narró Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, que dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Allah ta'ala dijo, man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Quien daña un wali mío, un amado mío, voy a declarar guerra contra esa persona. Quien daña o molesta o daña un wali que es mío, es decir, un amado, alguien que yo protejo o alguien que yo cuido o alguien que yo amo o apoyo, voy a declarar guerra contra esa persona. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Y mi siervo no se va a acercar a mí con nada, con lo que amo más, excepto que se acerca con lo que yo le he obligado, con esas cosas con lo que yo le he obligado. Entonces, el siervo de Allah subhanahu wa ta'ala, no se acerca a Allah subhanahu wa ta'ala excepto con esas cosas que son obligatorias, que Allah lo ha obligado a hacer. Sigue el hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَمَا يُزَالْ عَبْدِي يَتَقَرَّبْ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبُّهُ. Y dice, y no deja mi siervo, no deja de acercarse a mí con los actos que son nawafil. Nawafil, esas acciones que son mustahab, que mencionamos. Mustahab es que esas acciones de la sunna, que es reportado o hay evidencia que hay una virtud o hay una recompensa específica para esa acción. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala está diciendo que mi siervo no deja acercarse a mí con esas acciones nawafil, excepto que yo lo voy a amar. Y Allah subhanahu wa ta'ala sigue, dice, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Y si yo lo amo, yo seré el oído de él con que él oye. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصَرُ بِهِ. Y la vista de él con que él ve. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. Y seré su mano, la cual usa para golpear o pegar o combatir.
igual seré su pie, el cual usa para caminar. Y si él me pide, dice Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ. Y si él me pide, le doy. Y si él busca refugio en mí, yo seré su refugio. Entonces, este hadith, ya Juan, este hadith Qudsi, el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala aquí que ha narrado el profeta sallallahu alaihi wasallam, pues esto demuestra el creyente, el walí de Allah subhanahu wa ta'ala. Esto demuestra el que tiene taqwa de Allah y que él es el creyente de Allah y cumple con Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es el walí de él. Y así como menciona Allah subhanahu wa ta'ala, él está con él en todo, le ayuda en todo, le apoya en todo lo que es del din de Allah y lo que es bueno de sus asuntos y lo que es bueno para él. Allah subhanahu wa ta'ala está ahí para protegerlo y cuidarlo y guiarlo y ayudarle en esos asuntos de su vida, subhanallah. Entonces ese es el asunto del creyente, ya Juan barakallahu fikum, que tiene su Señor con él, subhanahu wa ta'ala, y son aquellos pues que dependen en Allah subhanahu wa ta'ala y tienen esa fe firme y fuerte de que dependen solo en su Señor subhanahu wa ta'ala, sabiendo que ellos cumplen con su Señor y no tienen ninguna duda que su Señor va a cumplir con ellos, subhanahu wa ta'ala. Naam. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, ya Juan barakallahu fikum, que nos haga de sus creyentes que cumplen con los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala y las obras buenas y los actos de adoración hacia Él subhanahu wa ta'ala, que nos haga de esos creyentes que siguen la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, obedeciendo sus órdenes, siguiendo su guía y defendiendo, predicando, difundiendo el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala, ya Juan, nos aumenta en conocimiento beneficioso. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumenta en al-iman, en fe. Que Allah nos haga creyentes verdaderos. Como Allah subhanahu wa ta'ala, fahum al-mu'minuna haqqa. Ellos son los creyentes verdaderos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de ellos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumenta en esa fe, ese imán verdadero, que nos aumenta en obras buenas, que nos mantenga firmes sobre el camino recto. O primeramente que Allah nos guíe a ese camino recto y después nos mantenga firmes sobre ese camino, el camino recto, que es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdone nuestros pecados, fallos y errores. Y que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de los creyentes, los mu'minin, aquellos que Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado que ellos tienen una gran recompensa en el más allá, en la ákhira. Y esos creyentes que Allah subhanahu wa ta'ala los va a bañar con sus bendiciones y favores en la dunya y en la ákhira. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de esa gente, la gente de Ahl Sunnah. Nos haga en la ákhira, en el más allá, de los compañeros de los piadosos, los compañeros de los profetas, los compañeros de los mártires, los compañeros de la gente de al-Iman. Allahumma amin. Barakallahu fikum ya ikhwan, wa jazakumullah khairan. Aquí paramos en la clase de hoy, y en la próxima, bi'idhnillahi ta'ala, con el favor de Allah y su permiso, seguimos con la explicación del Sheikh del árbol del Iman. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi
رب العالمين. حياكم الله يا إخوان، بارك الله فيكم. Ya Juan, en todas las clases, sean las clases que yo doy o las clases del hermano Abu Abdullah Omar al-Miksiki o las clases del hermano Abu Hazm, Sabr, Crispin, si hay preguntas o dudas de cualquier cosa o comentarios de lo que se ha mencionado, o si hay una corrección que quieren hacer o cualquier comentario, se puede hacer cuando la clase es en vivo así, pero no siempre se puede contestar la pregunta aquí cuando mencionan o cuando envían preguntas por este medio, pero si lo mandan al canal de nuestro hermano Abu Abdullah Abdul Malik al-Miksiki, que tiene el canal Sunnah Audios, si mandan las preguntas ahí con él, sea de cualquier cuenta de redes sociales que tienen Sunnah Audios, sea por el Facebook o por Instagram o por el YouTube o por el Twitter, pueden mandar ahí las preguntas o las dudas que tienen o comentarios, y inshallah si buscan una respuesta, pues inshallah pronto se les dará, inshallah bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.